Hola otra vez, cachucheros, cachucheras. Hacemos este programa en un momento difícil y peligroso, como estamos viendo en estos días en todas las informaciones que nos llegan. Y lo hacemos, como siempre, en una ciudad como Jaén, que llega a este momento ya bastante descreída de las políticas que la han llevado a ser la única de las capitales de provincia andaluzas que pierde población. Una población, sobre todo joven, que al emigrar fortalece a unas pocas grandes ciudades que prosperan a costa de otras que ven cómo se niega su futuro, condenándola a una vía muerta de deterioro, de malestar y de incertidumbre. Y es en un contexto como este en el que las fuerzas que son precisamente responsables de la situación en la que estamos y que han estado y están al servicio de las minorías que siempre salen ganando, presentan el proyecto del CTD como la solución mágica a las varias décadas de declive que vive ya nuestra ciudad y nuestra provincia. Desde aquí no podemos más que entender a aquellos de nuestros vecinos y vecinas hartos de esta situación mortecina, que desearían que este centro logístico fuera de verdad una expectativa positiva para la ciudad. Y lo entendemos porque tenemos en común el sentimiento de que necesitamos una perspectiva nueva para quienes vivimos en Jaén y para las generaciones que vienen. Eso es precisamente lo que nos motiva a hacer el trabajo que estamos haciendo aquí. Partiendo de ahí, a lo que queremos ayudar modestamente es a una reflexión sobre si esto del CTD es realmente lo que se dice que es o, más bien, además de otras cosas, implica un cierto peligro de que se pueda hipotecar, si es que cabe todavía más, el futuro de esta ciudad. Por poner un dato encima de la mesa que ilustre un poco la dimensión de lo que hay entre manos. En la memoria del Plan General de Ordenación Urbana de 2013 se señalaba que la ciudad existente tenía una superficie de aproximadamente 13,5 millones de metros cuadrados. Pues bien, la superficie que se quiere recalificar y destinar al CTD supone casi la mitad de ese espacio total de la ciudad. Un pedazo de territorio entero que subordina a la ciudad a una lógica que ya no se corresponde ni a la economía ni a la cultura de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Jaén tuvo ya en su día un tiro nacional. Ahora quieren hacer otro, más moderno, dedicado al tiro, con drones y antidrones, que constituyen lo más moderno de las guerras actuales. Quizá se pueda pensar que no merece la pena discutir sobre este tema, que es algo imparable y que hacerlo además hasta es negativo y perjudicial. Pero el sentido común nos dice que convertir Jaén en un punto neurálgico de las armas de las guerras modernas y no pensar y conocer las implicaciones que conlleva es propio de una cultura de la soberbia de los que mandan que, además, impide que se desarrollen otras opciones más acordes con nuestra identidad. Esa soberbia, que es la que traen quienes nos han traído a esta situación, es lo que desde aquí queremos desafiar. Para eso, hoy hemos querido contar con la compañía de María Dolores Nieto y de Miguel Quesada, a quienes agradecemos enormemente que esta sea ya la tercera vez que responden a nuestra invitación y siempre favorablemente. En un programa anterior de La Cachucha estuvimos hablando un poco sobre el plan de rearme que ha aprobado la Comisión Europea y la incompatibilidad de eso con, por ejemplo, una sanidad pública de calidad. María Dolores, bueno, en primer lugar, bienvenida otra vez y quería plantearte la pregunta, ¿nos podría ayudar a hacer una breve valoración de este plan de rearme y sobre todo, qué es lo que tiene que ver esto, si es que tiene algo que ver, con el CTDEX? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fran, por el esfuerzo que ponéis aquí todo el equipo de La Cachucha para que estos programas informativos y divulgativos estén a disposición de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de Jaén y de quienes nos siguen. Bueno, yo creo que para entender lo que es y lo que probablemente no va a ser el CTD o el llamado CTD, es necesario tener en cuenta el contexto internacional y, si me apuráis, hasta un poco la historia, ¿no? Porque históricamente es sabido que los imperios en declive es cuanto más peligrosos se vuelven, porque son capaces de arrasar con todo para tratar de salvar eso, ellos, y sobre todo para tratar de salvar los intereses de su élite. Y esto es así, esto se sabe que es así, pues por lo menos desde la guerra del Peloponeso. Y actualmente eso es lo que ocurre. Estados Unidos está sumido en una crisis fuerte, una crisis que es económica, crisis de hegemonía en el mundo y también una crisis de enfrentamiento, de un gran enfrentamiento entre sus élites, por ver quién salva mejor sus beneficios económicos de esta crisis.
y como han hecho otros imperios anteriormente, pues tratan de salvar esa crisis mediante la guerra. Y además están contando con la irresponsable cooperación de los gobiernos de la Unión Europea, que están sometiendo a las poblaciones europeas a un riesgo muy importante, asegurándole a la gente que son capaces de hacerle la guerra a la primera potencia nuclear del mundo. Pero bueno, ya sabemos que las guerras las suelen promover, propiciar y provocar unos pocos que ganan mucho dinero con ellas y que quienes las pagan son las poblaciones. Esto es importante retenerlo cuando nos pongamos a mirar su implicación y sus vínculos con el marco local y con los proyectos que se están desplegando en el marco local, porque en esta crisis y en este marco de crisis que describía anteriormente, de guerra y de rearme, donde se sitúa la construcción y la financiación de proyectos de preparación para la expansión de lo que yo llamo la industria de la muerte y de la guerra, como es el CTD. Y es que lo que podía parecer impensable hace unos años, ahora es una realidad tangible. Es decir, Europa ha entrado en una nueva fase de rearme, un proyecto que en realidad es un proyecto especulativo impulsado por las élites neoliberales de la Unión Europea y por las élites de Estados Unidos, confrontadas actualmente a Trump, que tratan de salvar, como sea, sus beneficios económicos con ese proyecto. En términos presupuestarios hay que decir que el salto es colosal y que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Los planes de la Unión Europea contemplan una movilización de hasta 800.000 millones de euros en el corto y medio plazo, mientras que hay que recordar que el Gobierno de España ha anunciado su intención de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 2025, en este año que estamos, lo que implica una asignación adicional de 10.471 millones de euros en el ámbito militar. Pero si tenemos en cuenta además las reiteradas declaraciones del secretario general de la OTAN, que las viene haciendo al menos desde el pasado 16 de mayo, según él, España alcanzará, sin duda, ha dicho, un gasto en defensa del 5% del PIB en los próximos años. Es más, en algún momento se ha permitido decir que si no se alcanza ese 5% del PIB en el gasto militar en los próximos años, seguramente España podrá conservar sus sistemas públicos de pensiones y sus sistemas públicos de servicios necesarios, pero que la guerra no será tan exitosa como ellos pretenden. Es decir, que si se cumplen estos objetivos, España dedicará más de 80.000 millones de euros anuales a ámbitos relacionados con la defensa y la seguridad. Y hay que decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya se deduce de las palabras del secretario general de la OTAN, que este rearme español, por su misión a Estados Unidos y a la OTAN, va a suponer recortes, sin duda, en el gasto social, en sanidad, en educación, en dependencia, incremento del endeudamiento público, retroceso en las libertades, censura y represión para quienes nos oponemos a este rearme, y también, por supuesto, el deterioro de las condiciones de vida de la población. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí me voy a detener. Creo que también hay que hacer una puntualización sobre las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en relación con las previsiones futuras. Él ha dicho públicamente que España va a mantener sus compromisos derivados de su pertenencia a la OTAN, pero sin incrementar esa participación presupuestaria del 5% del PIB en los gastos de rearme. Esta contradicción no ha explicado muy bien cómo la va a solventar, es decir, no está claro cómo va a solventar esa contradicción. Esa contradicción, además, entre lo que dice, lo que ha prometido el presidente del gobierno español y las afirmaciones reiteradas y contundentes del secretario general de la OTAN. Bueno, a quien ya tenemos algunos años, esto nos ha sonado un poco a aquella vez que ya se engañó a la gente de este país diciendo que votase sí en el referéndum para permanecer en la OTAN, porque España seguiría en la OTAN, pero no participaría de su estructura militar, ni tampoco participaría en misiones de guerra fuera de nuestro país. Y bueno, ya se está viendo, ya llevamos tiempo viendo cómo se ha incumplido ese compromiso. Por lo tanto, a mí personalmente me recordó, cuando escuché aquellas declaraciones, me recordó bastante será ya por la edad, pero me recordó bastante a aquel otro episodio. No, y además que
que bueno, que no, el porcentaje que se prevé, aunque no llegue al 5%, aunque sea en unas décimas más bajo, es una cuestión menor, ¿no? El tema es que con las cantidades que ya está poniendo encima de la mesa la Unión Europea, que no llegan a ese 5%, ya es suficiente, como han demostrado varios estudiosos, que es pues bastante como para imposibilitar el desarrollo del estado de bienestar, de la financiación del sistema sanitario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de alguna manera, esto está relacionado con este plan de rearme, lo del CTD, y para que nos entendamos bien, Miguel, bienvenido también. Hola. ¿Podría explicarnos entonces de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos del CTDEX? Bueno, yo creo que ya a esta altura mucha gente sabe, según la información oficial, lo que es el CTD. Otra cosa es lo que nosotros entendemos que realmente hay detrás y en el contexto que surge y que se va a desarrollar este proyecto, ¿no? Según la información oficial, este es un centro de desarrollo y experimentación de carácter militar que tiene un campus principal que ya está en construcción, que está en el parque empresarial Nuevo Jaén, y luego un campus adicional que es un campo de prueba y de tiro, que es lo que tú has comentado, que tiene una superficie de 600 hectáreas, que es como más grande que todo el casco histórico, todo el conjunto histórico de Jaén, que toda la ciudad construida a lo largo de 2000 años en la ciudad, y que esto va a llevar, que ese proyecto del campus, ahora mismo el otro campus, el del campo de tiro, ahora mismo está redactándose el proyecto, que hay una inversión, según la información oficial, una inversión de 220 millones, que se van a crear 2.500 empleos, supuestamente todos de alta cualificación, y que lo que se va a investigar y desarrollar allí va enfocado a 3 ámbitos: la inteligencia artificial con fines militares, con los vehículos de conducción autónoma y con los sistemas de lucha antidrón. Esta es la información, lo que se nos dice que va a ser este centro, ¿no? Vale. Y bueno, esta es la información, pero es verdad que todo esto se ha presentado y se ha publicitado desde diferentes instancias, ya sea el ayuntamiento, la diputación, la universidad, los medios de comunicación, como una gran oportunidad de futuro para Jaén, de la situación en la que estábamos hablando. Hasta Pedro Sánchez ha puesto incluso a Jaén como ejemplo de un territorio que se va a beneficiar muchísimo con el aumento del gasto militar del que hablábamos antes y todas esas cosas. Y bueno, pues como decíamos antes al principio, Jaén es una provincia que ha salido perdiendo en un proceso de desigualdad territorial que no ha hecho nada más que crecer, y crecer en los últimos años. Tenemos índices de los más altos de paro, de precariedad, de pérdida de población y los salarios más bajos del país. Así que todo esto, de alguna manera, y según el discurso oficial que estamos escuchando mayoritariamente y las expectativas que se están generando aquí en nuestra ciudad, pues todo esto vendría a ser como una especie de compensación por todo lo anterior, ¿no? Por esa situación que ha estado sufriendo Jaén. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que se nos repite reiteradamente es que este es un proyecto que va a cambiar la vida de esta ciudad, de esta provincia, y nos va a dar un futuro mucho mejor. Eso es lo que se nos dice, que va a haber un cambio de modelo productivo, que va a traer empresas, que va a traer nuevos puestos de trabajo, y que va a suponer un revulsivo a la que la ciudad, por ejemplo, de Jaén tiene que prepararse con este nuevo plan general de ordenación municipal, que hay que seguir creciendo hacia el norte y seguir creando infraestructura hacia el norte de la ciudad, porque vamos a necesitar esa expansión, y eso es lo que se nos vende. Nosotros, sin embargo, creemos que hay que hacer una reflexión. Claro, eso... cuando todo el mundo está de acuerdo en que esto es todo maravilloso, pues alguno tiene que cumplir el papel de introducir elementos de análisis, de reflexión, y a nosotros nos parece que hay suficientes elementos de crítica y de cuestionamiento de este proyecto y de lo que va a suponer para la ciudad de Jaén y también posiblemente para la provincia. Y hay 5 o 6 aspectos que brevemente yo creo que es conveniente resaltar. En primer lugar, que conforme a lo que hemos dicho, este proyecto se aprueba sin debate ciudadano. Aquí no ha habido ningún debate público sobre los beneficios o posibles perjuicios para la ciudad de este proyecto. El partido único
desde el PSOE hasta del sistema, desde el PSOE hasta Vox, todos están de acuerdo, los medios de comunicación, por supuesto, todos están de acuerdo, y entonces, pues claro, no hay debate público ninguno. Claro, se ha aprovechado que tenemos un ayuntamiento que, para decirlo suavemente, está en una situación crítica desde el punto de vista económico, una ciudad, como tú has comentado, que necesita urgentemente proyectos que nos saquen de la situación de precariedad y que nos abran perspectivas de futuro, y entonces claro, en ese caldo pues se ha aprovechado para poner este proyecto, pero digo, sin debate ninguno. Luego también hay que decir que en su momento, cuando se aprobó este centro, parecía un proyecto novedoso, realmente novedoso y casi original en el conjunto del Estado, pero la realidad en estos meses ha cambiado sustancialmente desde que la Unión Europea se pone decididamente en este proyecto de rearme y de guerra futura que nos anuncian, de que en Europa vamos a una guerra prácticamente sí o sí, y que por lo tanto hay que prepararse y que hay que gastar 800.000 millones mínimos de euros. Pues claro, han empezado a surgir proyectos para captar todos esos fondos por doquier, y este centro de investigación y desarrollo ya no es único, ya empiezan a crearse otros centros de investigación y desarrollo, tanto de iniciativa pública, pero también de muchas empresas y de lo que se está formando ya y se quiere formar en España, de un complejo industrial militar, que ya sabéis que se quiere convertir a Indra en la cabecera de ese proyecto industrial militar, y Indra ya ha anunciado que en Torrejón de Ardoz va a crear un centro de I+D. Escribano ya lo ha dicho que lo va a hacer en Asturias. Aragón ya lo ha reclamado también. Es decir, hace poco se anuncia que en Ávila se va a crear también un centro de investigación y desarrollo de carácter militar. Es decir, que esa supuesta originalidad, donde aquí van todas las fuerzas hacia Jaén, pues la verdad es que yo creo que a esta altura está más que cuestionado. Luego también hay que decir, y eso hay que dejarlo muy claro, que aquí con esta infraestructura aquí no se va a construir ni se va a fabricar armamento, que eso sí lo que podría dar una estructura industrial fuerte, con creación de empleo, etcétera. Aquí lo que se va a hacer es a investigar y desarrollar supongo que con ingenieros, con técnicos, que no sabemos qué tipo de contratos y qué tipo de duraciones, se van a hacer en prácticas, becarios, no sabemos si van a trabajar aquí, pueden trabajar en otros sitios, y sobre todo aquí lo que va a haber es un campo de experimentación y de prueba. Eso es lo que hay que decir muy claro. Ese campo de 600 hectáreas en las que se van a probar determinado tipo de armas, y hay que decirlo, que aunque parece, bueno, los drones, qué cosa más light, esto no parece nada peligroso, ¿no? Pero hay que decir que en los sistemas de lucha antidrón hay distintos sistemas. Hay sistemas de lucha electrónica, de lucha a través de medios electrónicos, pero también hay las formas de luchar contra los drones también son a través de misiles y a través de artillería, con armas que no son ligeras, con armas pesadas. Es decir, que eso se puede probar en un campus que está al lado de Jaén, prácticamente pegado a Jaén, ¿no? Luego, otro elemento que hay que decir brevemente es que hasta ahora, pese a lo que se diga, las empresas de Jaén no se están beneficiando de este proyecto. La construcción del campus principal no se ha adjudicado a ninguna empresa de Jaén. En la UTE que se han creado, en la UTE adjudicada no hay ninguna empresa de Jaén. En todos los sistemas que se están adjudicando, todos los software y sistemas que se están adjudicando, de simuladores, etcétera, de navegación, pues todas se están adjudicando, por lo que es fácil verlo, a empresas de fuera de Jaén, algunas multinacionales como la francesa Capgemini. Es decir, que eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, también hay que decirlo, como situaba yo creo que María Dolores, nos tenemos que plantear cuál es el modelo de desarrollo que queremos para esta ciudad. Este es el modelo, ¿queremos que lo armamentístico es el futuro de esta ciudad? Lo que decimos, esto tiene algo que ver con la historia, con nuestros recursos, no tiene nada que ver. Se supone que el futuro nuestro debe pasar por lo que deben ser otros sectores que sí están implicados en nuestra historia, en nuestro territorio, como es la automoción civil, como es el medio ambiente, como es la agricultura, pero no asociarnos al tema de lo armamentístico. Y aquí hay que situar el papel de la universidad. Desde nuestro punto de vista, esta idea de crear un complejo industrial militar universitario con una cátedra y que la universidad se centre en la investigación con fines militares, que al final es fomentar la guerra, nosotros creemos
que vulnera lo que era el espíritu y la idea por los cuales surgió la universidad. De hecho, en su estatuto dice claramente que entre los fines de la Universidad de Jaén es estar al servicio del desarrollo sostenible y de la paz. Lo que aquí se supone es una quiebra con ese modelo, con esa idea, y asociarnos a un proyecto de carácter militar que, al fin y al cabo, en el contexto en el que nos estamos encontrando, de riesgos más que ciertos de conflicto y de guerra, tanto, incluso en Europa, en el mismo centro de Europa, nos parece que eso no es el sentido ni debe ser cuál es la función que debe cumplir la universidad. Y por último, hay que decir que el futuro es bastante dudoso en muchos aspectos. Estamos en un contexto que la gente de la ciudad de Jaén tiene que pensarlo. Es decir, esto es lo que queremos para el futuro de Jaén, en medio de un contexto en el cual hay una posibilidad cierta de conflicto abierto en Europa y a nivel incluso mundial. Esto es lo que queremos como futuro para esta ciudad. Y además, esta inversión y este proyecto hoy día se está haciendo, pero dentro de unos años tendrá virtualidad si afortunadamente las poblaciones reaccionan y se abre otra perspectiva de desarme y una perspectiva de destinar todos estos ingentes fondos a lo que deberían destinarse, que es al desarrollo de los pueblos, al gasto social, etcétera. Y además, aunque haya conflicto, aunque sigamos en vía de conflicto, no está nada claro que la OTAN termine desintegrándose. Es decir, la OTAN ahora mismo está en una situación entre la espada y la pared, la guerra de Ucrania, como todos sabemos, donde claramente Ucrania está perdiendo la guerra, y en el conflicto de Oriente Medio ya veremos lo que pasa. Es decir, que puede ser que todo lo que ahora se anuncia de que hay dinero a expuertas para gastar en tema militar es posible, y que la OTAN empuja y que la OTAN está detrás de todo este proyecto. Veremos a ver si en unos años esto es realmente, este proyecto sigue, este proyecto tiene continuidad o no tiene continuidad, o es una vez más un proyecto frustrado para la ciudad de Jaén, ¿no? Yo creo que son elementos que hay que pensar, que hay que reflexionar, y que desgraciadamente pues no parece que no es posible, que no es viable, porque aquí, como todo el mundo está de acuerdo y no hay posibilidad de reflexión ninguna, nos puede pasar como nos tiene pasando muchas veces, que nos anuncian grandísimos proyectos que nos van a salvar y que esto va a ser, y al final todos terminan como terminan. Veremos. Desde luego, yo creo que Jaén se merece, que en la situación en la que estamos preocupante, pues parece que vamos a ganar mucho, pero en cualquier caso lo que sí sabemos claro es que los recortes en materia social están aquí y Jaén los va a sufrir. Vale, la verdad que sí, son elementos todos los que señalas que suelen estar ausentes del discurso público cuando se habla sobre el CTD. Pues ya para ir concluyendo, María Dolores, nos hablaba Miguel un poquito del contexto general en el que estamos, la situación mundial. No sé si a ti te gustaría añadir alguna cosa más que creas que merece la pena destacar sobre este proyecto. Bueno, sí, pero antes me gustaría, cuando estaba hablando Miguel y estaba hablando acerca del papel de la Universidad de Jaén en relación con el proyecto del CTD, estaba yo recordando un hecho que contaba nada menos que Oppenheimer, que era el padre de la bomba atómica, o así está recordado, que él cuenta que cuando hicieron el experimento del proyecto Manhattan y aquello demostró que funcionaba, que el objetivo se había cumplido, dice que en ese momento recordó unos versos de un poema que venía a decir algo así: ahora me he convertido en muerte, en destructor de mundos. Entonces a mí me sigue descorazonando un poco, y por otro lado dejándome perpleja que haya responsables nada menos que de la universidad, de la academia, de lo que debería de ser lugares de reflexión, de pensamiento riguroso, de otro tipo de expectativas, y ver cómo siguen animando a los jóvenes y a las nuevas generaciones y a los investigadores a convertirse en muerte y en destructor de mundos, como lo dijo Oppenheimer. Yo no. Y bueno, y no solamente parecen entusiasmados con este proyecto los responsables universitarios, sino que también, desafortunadamente, y a pesar de la larga historia en la que se ha constatado, y eso ya lo advertía mucho Rosa Luxemburgo, se ha constatado que las guerras las pagan los pueblos, las pagan los trabajadores, las pagan con su sangre, con su bienestar, las pagan con muchas cosas, pero que solamente las ganan una pequeña minoría, una élite, que son los que hacen el negocio con ellas. Bueno, dicho esto, yo sí que quiero que, para ir concluyendo, es decir, lo que se deduce es que
lo que vamos a tener con este proyecto, y tal y como está explicando Miguel y de lo que decía antes tú anteriormente, es un enclave de la OTAN en Jaén, dedicado a la industria de la muerte, que nos sitúa, esta vez sí, vamos a estar en primera línea, pero no del desarrollo. Me temo que no está claro que sea del desarrollo, por los datos que no se dicen y que también están sobre la mesa, sino de un posible conflicto total. Entonces hay que ver también, es decir, lo que invitamos a la ciudadanía de Jaén y sobre todo a los movimientos sociales, a las mujeres y los hombres interesados en otra perspectiva para Jaén y para el mundo, a que vean este proyecto del CTD pues también como una contribución más a la estrategia militar agresiva de la OTAN, esa organización que hoy por hoy representa con su apoyo al genocidio palestino, está representando la degradación moral y política de la Unión Europea y de Estados Unidos, y que tiene como eje un aumento gigantesco del gasto en armamento para beneficios especulativos, como se ha dicho anteriormente, de una élite. La OTAN se está preparando para ampliar la guerra. Primero fue Ucrania, vemos la secuencia, luego Israel emprendió el genocidio y ahora Irán, y el objetivo último se apunta que es China. Esto tiene una explicación clara y es el intento de Estados Unidos y del llamado norte global de impedir por medios militares, y lo decía al principio, por medios militares y por la guerra actual, pues impedir el declive del hegemonismo económico y político del imperio de Estados Unidos. Y eso en un momento en que han aparecido en el contexto mundial nuevos actores, han aparecido nuevos países, por ejemplo, como China o como los llamados, todo aquello que se engloba en los llamados BRICS, que se habla muy poco de esto, se le cuenta muy poco a la gente de esto, y que están creando alianzas y alternativas que ponen también en cuestión ese dominio imperial y colonial que muchos pueblos, sobre todo el sur global, ha sufrido desde hace tiempo, y que encuentran también en el nuevo escenario, es decir, donde empiezan a aparecer nuevos actores y nuevos sujetos con otras, y que apuntan a nivel internacional, que apuntan a otras perspectivas, pues que estos pueblos empiezan también a ver la posibilidad de independizarse de ese corsé del colonialismo al que han estado sometidos históricamente, que yo creo que esto también es una de las causas por las que la hazaña con la que se están llevando a cabo las matanzas en Gaza, y también la actitud que están manteniendo de compromiso y que están manteniendo los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y bueno, esto no lo decimos nosotros. Esto ya lo ha dicho muy clarito el canciller alemán, que ha dicho Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros. No se puede decir más claro, Y bueno, lo que también planteamos nosotros es que también desde esa perspectiva hay que mirar al CTD. Es decir, es muy legítima la aspiración, es muy legítima la sensación, el sentimiento que tiene la gente de que este territorio se le ha dejado históricamente marginado. Llevamos años viendo pasar presupuestos generales del Estado y de la Junta de Andalucía que no han contado con Jaén, y lo poco que han contado no, lo han materializado poco o mal o ninguno. Y fíjate tú en qué contexto vienen a decirnos que hay una perspectiva de desarrollo. Fijaros en qué contexto, también hay, qué casualidad. Ahora sí dicen que estamos en primera línea, pues también pensamos que la ciudadanía de Jaén se merece otra cosa, y también invitamos a mirar el CTD desde esta perspectiva que se ha estado exponiendo aquí, que la ha expuesto muy, muy bien Miguel, de incertidumbre sobre lo que se va a llevar a cabo realmente, y también de lo que representa en el plano internacional, en el contexto de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Bueno, pues muchas gracias otra vez por vuestra asistencia, Miguel, María Dolores. Gracias a vosotros. Y como siempre os digo, que no os vayáis muy lejos. Muchas gracias. Bueno, en un momento como este en el que estamos, creo que lo mejor que podemos hacer desde Jaén es trabajar por ayudar a que se construya la paz en Europa en un marco de relaciones internacionales que se caracterice por acuerdos multilaterales, desenganchando en lo posible del rearme y de la guerra, en lugar de ponernos precisamente, como nos decíais, en el foco de ella. Nosotros queremos contribuir con este debate a discutir también sobre una política de defensa que no esté organizada por el ataque, como está pasando en la dinámica en la que nos han metido, y que esté vinculada al territorio y a proteger de verdad la seguridad de quienes viven en ese territorio. El objetivo por el que merece la pena pelear para Jaén, un objetivo que se deriva de ese sentimiento que decíamos al principio, que compartimos con nuestros vecinos y vecinas, entre ellos quienes depositan su esperanza en proyectos como el CTD,
es que los indicadores económicos y sociales, es decir, los salarios, las pensiones, etcétera, esos que están por debajo de las medias de Andalucía y España, se equiparen. Y para eso necesitamos fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, yo diría que un ayuntamiento que esté al servicio de sus habitantes y de una economía ligada de verdad al desarrollo territorial. Y en segundo lugar, una reestructuración política, social, económica y cultural para que se expanda un tejido industrial que se base en capital y actividades autóctonas y autónomas, entre otras cosas, para la industria de transformación de productos agrícolas y otras que tengan que ver con las necesidades reales de la gente en nuestra provincia. Dejamos estas breves ideas para un debate posterior que será necesario después y que esperamos poder llevarlo a cabo despacio, con más calma y desde luego con un poquito menos de calor del que está haciendo hoy. Pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.